Gracias por estar en Infobae TV, Hugo. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Cuánto hacía que no entraba a la Casa Rosada? Iban a ser 5 años que no entraron a la Casa de Gobierno. Pero en esta última 10 días entré 3 veces ya. Fui con la AFA, fue cuando nos convocó el presidente a la dirigencia gremial y bueno, y el día de hoy. Claro. ¿Alcanza lo que anunció hoy Mauricio Macri? Bueno, no es suficiente. Y además de esto hay que dividirlo en sectores. Hay sectores que le vienen muy bien, ¿no es cierto? Porque le permiten que no le descuenten ese impuesto perverso que es el impuesto al trabajo. Hay sectores que lo ayuda un poco y hay algunos que lo ayuda menos. Por eso es que cumple diversas situaciones se dan en esto. Pero es un avance, es un paso que se ha dado que nos parece importante. Ahora tiene que venir la ley. ¿Y la ley tiene que subir el piso a cuánto? Y bueno, eso lo determinarán. Yo calculo que en estos momentos, hoy el piso debe ser alrededor de los 40, no menos de 40, ¿no? Pero de cualquier manera, si la inflación se frena, bueno, pero si la inflación sigue creciendo, evidentemente debería desaparecer el impuesto este. Claro. Acá se sostiene que cuando esto surge, no surge justamente por los trabajadores, sino surge por los grandes salarios que tenían los gerentes fundamentalmente de las empresas extranjeras y todo ese tipo de cosas. Perón lo pensó así. Perón lo pensó así. Porque a través de esa ganancia se llevan el dinero que no podían sacar de otra forma, ¿no? Pero bueno, yo creo que si hay mucho, nosotros hemos hablado muchísimo de esos temas porque es un tema que hace años que se viene discutiendo y hay muchos sectores de trabajadores que tienen sueldos altos que nos han dicho nosotros consideramos que debemos hacer un aporte, pero lo que se hace, los aportes que se hace es demasiado alto. Hay sectores, por ejemplo, los trabajadores de la pesca, los trabajadores del puerto marítimo, a veces se les descontaba hasta 3 sueldos anuales. Y 3 sueldos anuales no el sueldo común, 3 sueldos anuales muy alto. Y era un despropósito, era quitarle al trabajador parte de su esfuerzo y su sacrificio que además de pagar todo el resto de los impuestos, tenía ese impuesto que evidentemente lo afectaba mucho en sus recursos, ¿no? ¿Le están teniendo una especial paciencia a Macri? No, yo creo que se han cumplido 60 días y creo que no son 60 días hábiles todavía los que tiene el gobierno. Yo creo que no es paciencia, es esperar, ¿no es cierto?, con responsabilidad cuáles son las medidas que toma para después hacer un análisis profundo y decidir lo que hay que hacer, pero creo que también en la dirigencia gremial, por lo menos en mucha dirigencia gremial, ha desaparecido aquello de tomar una reacción enseguida y querer que el gobierno se vaya. Esto ya es despasado. Yo creo que en todos los sectores se debe respetar la voluntad del pueblo, cualquiera sea el que haya elegido, sea del peronismo o no sea del peronismo como en este caso. Entonces, tener la responsabilidad de esperar, ¿no es cierto?, para que, como en este caso, un país se normalice y empiecen a dar los resultados o las promesas que el gobierno ha prometido, que se empiecen a cumplir. Claro, porque antes se decía, el peronismo y los sindicatos no van a dejar gobernar a alguien que no sea peronista. ¿A Macri lo van a dejar gobernar? Pero por supuesto, esto es lo que quería señalar, que hemos tomado conciencia, porque debemos ser respetuosos de la voluntad de la gente y el gobierno, si no cumple con las promesas, bueno, tendrá que exigirle que cumpla con las promesas y además que no perjudique siempre, como ocurre históricamente, a los sectores del trabajo, los sectores menos pudientes. Pero esto no quiere decir que se lo quiere echar o se lo tenga que echar al gobierno, tendrá que exigirle esa responsabilidad. Esto es lo que creo yo que hay que llevar adelante y lo hemos conversado con muchísimos
dirigentes y todos coinciden en esta situación, ¿no? Algunos sectores críticos dicen Macri gobierna para los ricos, para las corporaciones, para los dueños de las empresas mineras, para el campo. Y siempre hay ese tipo de críticas, siempre hay ese tipo de críticas. Yo creo que las medidas que ha tomado no fueron simpáticas. A nosotros no nos cayeron nada simpáticas, por ejemplo, cuando se anuló totalmente los subsidios o los impuestos que pagaban determinados sectores. Pero bueno, él creyó que esto era conveniente. Bueno, ahora vamos a ver los resultados que da. Pero si alguien es elegido para conducir los destinos del país, bueno, él ha sido elegido para eso. Por eso es que lleva adelante medidas que muchos no podemos estar simpáticos, no nos puede caer simpático, a otros no les caería las medidas que toman a favor o para los trabajadores. Bueno, esto es así, la comunidad es así y en democracia es importante que sea así, ¿no? Claro. ¿Se siente un aliado de Macri? No, yo me siento un aliado del sistema democrático. Porque el gobierno anterior, a mi entender, a muchos trabajadores y en particular a los camioneros le hizo mucho daño. Sin embargo, nos tuvimos que bancar todos esos 5 años casi que nosotros decidimos y entendimos que cuando se empezaron a tomar medidas en contra de los trabajadores, nosotros nos quedamos del lado de los trabajadores. Cuando dice usted se separó del gobierno, nosotros no nos separamos ni nos arrimamos. Nosotros estamos siempre en el mismo lado, en el lado donde están los trabajadores. El que se separa o se arrima es el gobierno. Y en ese entonces el gobierno de Cristina comenzó a tomar medidas en contra, a nuestro entender, con estas medidas, como la que se dio hoy, ¿no es cierto?, el mínimo imponible, y en particular contra los camioneros. ¿Políticamente Cristina fue? Sí, yo estoy convencido que sí. No. Nadie puede creer nadie puede creer ni puede entender cómo se desaprovecharon los mejores 10 años de la historia del país. Y esto es claro. Los mejores 10 años de la historia se dilapidaron todo. No se aprovechó como se debía haber aprovechado. No se crearon los puestos de trabajo y se crearon esos subsidios que indignan a la gente, porque al hombre hay que darle trabajo, no hay que darle un subsidio para que viva mal con ese subsidio. Y esto es lo que nosotros entendemos que no tiene nada que ver con el peronismo. Yo siempre digo una frase, ¿no? La Biblia dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero nos decía, el hombre por lo menos debe producir lo que consume. ¿Qué significa eso? Un país se hace trabajando. Se hace trabajando. Y lo peor, el daño más grande que se le ha hecho en los últimos años al país, no solamente el gobierno anterior, sino otros gobiernos, el daño más grande que se le hizo es habernos quitado parte de la cultura del trabajo. Yo cuando era pibe, yo empecé a trabajar a los 11 años. Pero no que me obligaban a trabajar. Había que trabajar. Claro, me salió un trabajo en una fábrica de chacinado. Me acuerdo que me salían los sabañones en las manos porque tenía que lavar las tripas, porque antes se ponían la factura, los chorizos, eso se ponían en tripas. No es como ahora que lo hacen en plástico, no sé bien cómo nada. Y había que lavarlos con sal, porque venían con sal, había que lavarlos y en Mar del Plata hace frío en invierno. Así, ahora no tanto. Y bueno, tenía las manos llenas de sabañones, pero no me molestaba eso a mí. Y hoy yo tengo un pibe chico, 16 años tiene ya. Y a veces estaba sentado en la mesa y cuando tenía 11 años yo lo miraba y yo lo veía una criatura. Y yo pensaba que a la edad de él trabajaba. Y muchos otros chicos trabajaban a esa edad. Pero no era porque nos obligaban, sabíamos que teníamos que trabajar. Y cuando terminamos las clases sabíamos que teníamos que trabajar. O sea, en aquel tiempo no estaban en condiciones, pero tampoco lo veían como se ve hoy la posibilidad de que los chicos estudien.
A mí no me mandaron a estudiar porque no lo veían mis viejos con esa posibilidad. Además no estaban en las mejores condiciones para hacerlo. Pero no molestaba eso. Todo el mundo sabía que terminar el primario y había que ir a trabajar. Y esto se ha perdido, desgraciadamente. Claro. ¿Y qué siente cuando le dicen, Moyano, nos aumentaron la luz, nos aumentaron el transporte, los precios, la inflación que usted ha dicho desde siempre? ¿Por qué no le hacen un paro a Macri? ¿Pero se resolvería el tema con un paro? Yo no sé si se resuelve el tema con un paro, porque el aumento que ha sufrido, que se ha sufrido con la luz, con el agua, con el gas, con todo, esto viene de hace mucho tiempo. Yo recuerdo que en reuniones que tenía con la UIA, por ejemplo, ellos mismos decían, a mí, que ellos vivían en los barrios importantes de Buenos Aires, ¿no? Decían, a mí me da vergüenza pagar la luz, un bimestre de luz, lo mismo que vale una garrafa en un barrio de trabajadores, lo mismo que vale un bimestre de gas, lo mismo que vale una garrafa, que dura 15 días. Un bimestre de luz, lo mismo que... Yo puedo pagar más, decían ellos. Yo no sé por qué no me aumentan. Los mismos empresarios lo decían. Sí, claro. Entonces, todo ese desfasaje que se mantenía, en algunos casos, muchos dicen que para quedar simpática con los sectores más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, o para cuando haya algún problema vayan a protestar a la Plaza de Mayo, mantenían esos precios. Y eso había que resolverlo en algún momento. Bueno, si hizo en este momento, como se podía haber hecho a lo mejor gradualmente, pero lamentablemente no se hizo. Por supuesto que molesta e incide en el salario del trabajador. Por eso es que nosotros entendemos que, como se ha comentado en más de una oportunidad, que el gobierno pretendería poner un techo para las paritarias. Las paritarias, nosotros decimos que no, las paritarias no pueden tener techo, si no dejan de ser paritarias. Para usted como camionero y pensando como hombre de la CGT, ¿cuánto tiene que ser el piso de la Hoy, 32%. 32%. ¿Y a discutir en un segundo tramo o para todo el año? Y bueno, habrá que poner una cláusula que si superan la inflación medianamente prevista, bueno, habrá que discutir. ¿Cuánto tiempo hay que darle a Macri? Vio que Perón solía decir que hay que dejarlo caminar, bueno, es una vieja frase. ¿Cuánto tiempo hay que darle a Macri para saber qué tipo de gobierno hay que está haciendo? Y bueno, eso se dan las medidas, de acuerdo a las medidas que se tomen. Si siguen tomando medidas de aumento desproporcionalmente, como existía, como la necesidad que acabamos de hablar, y no sigue habiendo solución a la gente, bueno, los tiempos se acortan. Por eso hay que ver si estas medidas que han tomado a lo mejor tienen un tiempo, pero se ve el resultado de las mismas, bueno, entonces los tiempos se alargan. ¿Lo votó Macri? No, nunca digo a quién voto. Voté, pero nunca digo a quién. Me acuerdo que me había dicho en la radio que no sabía si iba a estar para ir a votar o no, pero fue a votar. Claro, pues yo voto en Mar del Plata. Claro, fue a votar. Sí, fui a votar. En blanco no votó. No lo veo a usted votando en blanco. No, porque iría en contra de mi color de cutis. Y a Scioli mucho no veo que lo haya votado. No te me hicieron una pregunta. Usted es gambeteador como su nieto, me decía. Ay, claro. Y a ver cómo gambetea esta. Entonces cuando llega un momento le digo, vení, Nico, dame una mano. Claro. Bueno, que no me puede pasar el año. Invirtamos la pregunta. ¿No está arrepentido de haber votado a quien votó? No, porque la democracia es esa. El voto sea favorable a quien haya ganado o no, esa es la democracia. Pero no, además yo creo que los argentinos tenemos la responsabilidad de tratar de contribuir para que las cosas mejoren para todos los argentinos. Y eso se da en el sentido de que si las medidas que se toman del gobierno tienden a que las cosas mejoren, bueno, tenemos prácticamente no solamente la responsabilidad, sino la obligación de apoyarlos, ¿no? Lo hemos hecho con otros gobiernos, ¿eh? Ojo, cuando asumió todos los gobiernos, cuando asumimos nosotros tratamos de estar cerca y tratar de colaborar o contribuir en lo que podamos.
¿Por qué no lo podemos hacer con esto? Y muchos que ahora son el Che Guevara, en los 90 estaban escondidos cuando, yo me acuerdo Juan Manuel Palacio, usted, Sí. y no muchos más, No, no había mucho, ¿no? peleaban contra aquello que pasaba, ¿no? Contra el 90, sí. A muchos le cargaban la escopeta al Che Guevara y hoy le cargan la escopeta al Che Guevara y antes estuvieron abajo de la cama. Sí, sí. ¿Cuántos años de peronista, Hugo? Toda mi vida. Toda su vida. Yo siempre digo que a mí me cantaron la marcha, la canción de cuna. Era la marcha. Me cantaban la marcha. Era la marcha. Mi viejo era mi viejo. ¿Y qué es para usted como peronista de toda la vida? ¿Qué son los chicos de la Cámpora? No sé, no los entiendo bien. Son chicos que han vivido mucho tiempo subsidiados por todos nosotros, por los que trabajan, todos. Y han levantado banderas que no tienen solvencia. Porque yo me acuerdo que cuando yo asumí la conducción del gremio había otros dirigentes que tenían un grupo de asesores que no eran trabajadores, ¿no es cierto? Y yo decía, son los que hacen la revolución en el café, o la revolución después de una sobremesa, tomando champú. Son los tipos que hacen... Y la revolución se hace laburando. No hay otro tipo de revoluciones. Por eso cuando algunos hablan de las revoluciones se hacen trabajando. Por eso es que cuando decía hoy que decía la Biblia, un país se hace trabajando. No se hace haciendo revoluciones, no sé de qué tipo. Y acá, evidentemente, hace 4 años que no hubo un puesto de trabajo más. Todos estos chicos que acaban de mencionar lo subsidiaba el gobierno. Esas no son revoluciones. ¿Qué revolución se puede hacer cuando se mantiene que hay que mantener tal política y no trabajaron nunca? Entonces, yo creo que es un error garrafal, no sé cuál es su ideología de la presidenta llevar a cabo ese tipo de... Porque fue una creación de ella, ¿no es cierto? Que no sé cuál es la revolución de la cual hablan. Entonces, cuando esto no hay un sentido y una convicción en lo que está haciendo, desaparece con el tiempo. 2 o 3 últimas. Usted decía de subsidiado. ¿Le parece que exageró, se equivocó, se preocupa cuando hay cesantías en el Estado que tomó Macri? Se hablan de 8.700 contratos que se cesantearon. ¿Hay errores ahí? Por supuesto que cuando hay cesantías no es simpático para nadie, porque todo el mundo sabe que hay muchos que han sido tomados para trabajar y desgraciadamente a lo mejor no le han dado trabajo, o han entrado en un momento donde se ponía en práctica esa clase de políticas de incorporar gente al Estado, ¿no es cierto? Pero cuando se quieren cambiar las cosas, se quieren hacer cosas, ¿no es cierto?, que sean para bien, hay medidas que no caen simpático a nadie, pero evidentemente son necesarias en algunos casos. Es muy doloroso quedarse sin trabajo, pero si la persona que ha sido tomada por esta y no trabaja, hay que trabajar. Si no, se paga entre todos esto. Claramente. Y no es justo que esto se pase. ¿Quién ¿no? tiene que ser el presidente de la AFA? Todavía no hemos decidido no hemos tomado esa decisión de apoyar a alguien, ¿no? ¿O a Segura o a Tinelli? Estamos discutiendo temas, pero todavía no hemos definido. Lo que sí queremos es que alguien se dedique al fútbol, y yo nunca estuve de acuerdo con la incidencia que puede tener el gobierno sobre la AFA, y tampoco la voy a tener nunca, ni lo que se hacía antes, ni lo que se pretende o se pueda pretender hacer ahora. Porque creo que yo he escuchado algunos funcionarios que dicen, no, el gobierno no le da más plata a la AFA. La plata no es del gobierno, la plata la genera el fútbol, la plata la genera el deporte,
que el gobierno, a través de lo que ha hecho el gobierno anterior, tratar de manejar el fútbol para utilizarlo para hacer su política, ha hecho que ellos manejen el dinero. Pero el dinero es del fútbol. Entonces no pueden creerse dueños y querer manejar el fútbol como ellos quieren, como hicieron en los últimos tiempos. Eso estoy completamente. Yo no solamente soy de uno de los equipos más importantes. No es el día hoy. Hoy estamos, No es el día para hablar, complicados. pero somos tan orgullosos de ser del Rojo que lo vamos a decir. No solamente soy de Independiente, yo soy de Independiente. Y creo que las cosas, tanto a nivel trabajador, como a nivel cualquier otra institución, deben manejarse independiente, ¿no es cierto? Que esto no quiere decir que sea uno sectario ni nada que se parezca, pero sí independiente. La administración tiene que ser completamente independiente, porque si no, si tienen incidencias como ha tenido en los últimos años el gobierno, no se sabe quién se lleva la plata, y porque se echan las culpas uno con otro y no se sabe cuál es la falta de ese dinero que dicen que falta de dónde está. Nadie sabe nada. ¿Pero Segura o Tinelli? Para la conducción de la AFA, no lo he definido todavía. ¿Usted no quiere? ¿Eh? ¿Usted no quiere? A mí me han dicho los muchachos que yo de 2 a 4 de la mañana tengo libre. Ese Que ratito. me puedo dedicar a la AFA. Está muy bien. Yo no sé, ustedes saben que yo trabajo muchísimo. Yo soy el primero que vengo y el último que se va. Y no tengo tiempo de muchas cosas. Porque cuando asumo una responsabilidad, la quiero hacer con toda responsabilidad. No a medias, ¿no es cierto? Y yo creo que asumir la responsabilidad de la AFA necesita mucho tiempo y a veces no alcanza el tiempo, ¿no? Está bien. Me acuerdo una vez en un discurso, no me acuerdo el estadio, pero tengo la imagen cuando usted le dijo, estaba todavía Cristina ahí, y usted dijo, alguna vez un trabajador va a ser presidente. Que Cristina le contestó, le dijo, yo soy trabajadora. Sí. ¿Usted alguna vez fantaseó con la idea de ser ese trabajador que llega a ser presidente? No. Lo que yo creo, siempre estuve convencido, porque esa frase yo la saqué, pero esa lo dije, la primera vez que lo dije, creo que en Río Negro fue. Cuando dije, así como el general dijo que era la hora de los pueblos, yo entiendo que hoy es la hora de los trabajadores. Y algún día, un hombre surgido de las filas del trabajo, tener la vivencia de lo que es esa realidad, y no que se la cuenten, porque una cosa es tener la vivencia, otra cosa que... Yo muchas veces, cuando hay algunos temas para tratar, digo, es importante que lo que transmitan esas sean los que han tenido la vivencia. Porque lo que estudian lo saben por los estudios, pero el que la vivió lo sabe porque la sufrió. Entonces, yo dije esa frase en Río Negro y después la dije frente a veces. Dicen algunos allegados de la belleza, que eso fue lo que la molestó a ella mucho, y la que estaba Kirchner también. Me acuerdo. Yo me dijo que ella empezó, me di cuenta que no lo dije por hacerla sentir mal a ella, lo dije porque yo lo sentí, yo lo que siento lo expreso, ¿no? Me dijo, uy, en la que te metiste, me dice Kirchner, mirá lo que, y ella empezó a hablar, que ella siempre vivió del Estado, y lo que a veces muchas críticas que uno recibe de muchos funcionarios o muchos políticos inclusive, molesta porque si a mí me tienen que juzgar, que yo a todos tienen que ser los camioneros que me juzguen. Pero a ellos los juzgamos todos porque ellos manejan el dinero de todos nosotros. Está claro. ¿Y a qué aspira usted personalmente? A esta altura de mi vida, a que salga Independiente campeón, terminar el estadio y decir, ¿Se fue de Independiente? No. No. A Pablo le agarré una calentura y... No, vamos a seguir. Sigue Independiente. Vamos a seguir para festejar el triunfo del campeonato. La última, ya que la veo ahí. Si Evita viviera, ¿qué diría de Macri? Yo creo que si Evita viviera, muy sintéticamente, si Evita viviera con las medidas que tomó el gobierno, hubiera dicho, se está haciendo peronista. Porque ¿usted sabe lo que hizo el gobierno hoy? Hoy restituyó el salario familiar a muchos trabajadores que el gobierno anterior, que se autodenominaba peronista, se lo había sacado. Hoy se restituye el salario del trabajador para aquellos trabajadores que no lo podían cobrar por el sueldo que tenía. Hoy lo restituye. Entonces, ¿es importante o no es importante eso? Porque
no solamente el significado de cobrar menos el padre, sino de discriminar a los chicos, a las criaturas. Y tanto Evita como Perón decía, los únicos privilegiados son los niños. Evita diría, se está empezando a ser peronista. ¿Le falta mucho para ser peronista, Macri? Sí, le falta mucho. Pero lo importante es que... Arrancó. A ver, ya me van a salir los No le quepa la a menor decir duda. que ya no, bueno. No, yo lo hago todo un poco así de esa forma, ¿no? Pero son medidas importantes. Está muy bien. No sé si se están perdiendo, es problema de él, ¿no? Pero a veces yo, muchos amigos radicales que tenía, un día me dice un compañero dirigente radical, yo me siento más cómodo acá que con mis correligionarios. Le digo, pero vos sos peronista y no te das cuenta que sos peronista. Porque algunos son peronistas y no se dan cuenta que son peronistas. Como dijo el general, hay Peronistas socialistas, hay democristianos, peronistas somos todos. Y los peronistas somos todos. De verdad, gracias por habernos No, recibido. Por favor.